días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Tiempo seco esta mañana en Bogotá, Medellín y Cali. Después de los diluvios de ayer, amanecemos, atención, con nuevos protagonistas, nuevos datos del escándalo de Papá Pitufo, el gran contrabandista de Colombia, el mafioso que no solo se metió en la campaña del presidente Petro, sino que estuvo a punto o se metió dentro del gobierno. Se han conocido en las últimas horas nuevos enfrentamientos y nuevos datos con nuevos protagonistas. Los enfrentados en este último capítulo son el ministro de Comercio Exterior, Luis Carlos Reyes, y el acusado sobre hacerle vueltas a Papá Pitufo es el embajador en Londres, Roy Barreras. Reyes, Luis Carlos Reyes, era el director de la DIAN cuando Roy Barreras, presidente del Congreso en ese momento, hace 2 años largos, lo invitó a comer acompañado de su esposa Gloria Arizabaleta para pedirle que nombrara a un amigo suyo en la DIAN de Buenaventura y en la DIAN de Cali, que lo mismo hizo, y oigan esto, el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, todo contado por el mismo ministro Reyes, que son esos puertos en el Pacífico colombiano los que sirven de entrada al contrabando, el que movía Diego Marín, alias Papá Pitufo, que puso plata en la campaña, los 500 millones de pesos, le devolvieron parte de 500 millones de pesos, pero siguió utilizando fichas políticas, el hermano del presidente o Roy Barreras, para meterse en el gobierno. Un tema que se está creciendo de a poco. Los que están contando la historia, entre otras cosas, demostrando el fuego amigo y los codazos que se están dando, son funcionarios del mismo gobierno. Esta denuncia, vale la pena aclararlo, no viene ni por cuenta de la extrema derecha ni del nazismo, son funcionarios del gobierno los que están contando los largos brazos de Papá Pitufo utilizando amigos del gobierno. Todo, por supuesto, en una batalla intestina. Razón tenía el presidente Petro cuando dijo que la izquierda en Colombia tenía un sentido y utilizó las palabras canibalismo y autodestrucción. Lo están confirmando. La fiscal rápidamente exonera a Roy Barreras, dice que ella no ve la gravedad del asunto. Su tesis es que en principio hacer recomendaciones no es un delito, que recomendar hojas de vida no es un delito. Claro, y seguramente tiene razón. El delito está en si ese recomendado era una cuota para favorecer los intereses y el contrabando de Papá Pitufo. Esas recomendaciones no eran simple corbatas, no eran burocracia que estaba llegando por los laditos. Otro tema para la investigación será la actuación de Juan Fernando Petro, que aquí otra vez aparece metido. También visitó la DIAN acompañado de un intermediario de Papá Pitufo. Comunicado del señor Juan Fernando Petro por Blue Radio, dice que de momento no quiere entregar mayor información sobre sus gestiones. Bienvenidos, ya les vamos a contar de las novedades. Hay 2 decisiones que tienen que ver con la Corte Constitucional el día de hoy, martes. Por un lado, la Corte está a punto, ojo con esta noticia, de tumbar la reforma pensional. En caso de que usted tenga la expectativa de que esa pensional va a entrar en vigencia a mitad de este año, que es lo que decía el texto aprobado en el Congreso, tal vez no. El magistrado Ibáñez, que es el presidente de la Corte, encontró en su ponencia vicios de forma, que no hicieron el debate, el último cuarto debate, tal y como debía, que simplemente acogieron el texto que venía del Senado de la República, que no hubo la respectiva y suficiente discusión, y en consecuencia, por vicios de trámite, debe caerse esa reforma pensional. Con esta ponencia, la Corte Constitucional tendrá que resolver impedimentos, el de la magistrada Diana Fajardo, para avanzar en la votación, que debería ser más o menos en un mes. Contra la reforma pensional se han presentado más de 50 demandas, han aceptado 12, que son las que ha unificado el magistrado Ibáñez en su ponencia. La otra noticia de la Corte Constitucional es que finalmente el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, anuncia el cumplimiento de la orden de la Corte para el pago de lo que se llama técnicamente el presupuesto máximo y el cálculo de la UPC. El presupuesto máximo es para financiar, será una plata gigante de más de 2 billones de pesos, para financiar enfermedades graves o enfermedades huérfanas. Si no es con la orden de la Corte Constitucional, el ministro no lo hace, que intentó dilatar y dilatar y dilatar. Finalmente termina cediendo y lo presenta como si fuese un triunfo suyo. La otra es la revisión del cálculo de la UPC, la unidad de pago por capitación, que es lo que le paga el Estado colombiano al sistema de salud
por cada uno de los afiliados, es decir, por cada uno de nosotros. Está mal calculado, el gobierno tendrá que seguir subiendo esa UPC. Hablando del gobierno y de salud, el presidente Petro anoche muy tarde en su estilo, en un mensaje en redes sociales con muchas pullas y ataques, aclara la situación de su estado de salud, que la verdad era un chisme, era un rumor típico de redes sociales. El presidente de la República dice que está bien, que está funcionando normalmente, y la que está recibiendo atención médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá es su hija menor, Antonella. El presidente se lo atribuye a la extrema derecha. Este es un chisme porque vieron las camionetas de la Casa de Nariño en la Clínica Santa Fe de Bogotá y claro, en las redes sociales comenzó a crecer la versión por falta de una información pública y transparente. Se inventaron que el presidente Petro estaba enfermo, ya saben ustedes lo que dijeron, y que por eso los esquemas de seguridad. Han pasado muchas horas y Antonella está bien de salud, es lo que dice el presidente Gustavo Petro, que simplemente tenía una virosis. Y a propósito de noticias del gobierno, les contaré de la atención que están dando a la muy grave situación de orden público. Esta mañana fue atacado con drones por disidentes de las FARC lo que es un intento de hospital de segundo nivel, que son las carpas ubicadas en el Plateado, en Argelia, en Cauca. Hasta allí llegaron los inclementes señores disidentes de las FARC y atacaron con drones y explosivos esas carpas. Dejaron herida a una funcionaria del sistema de salud. Por el otro lado, los señores del ELN están ejerciendo su control territorial en el departamento de Chocó, en donde esta madrugada comenzó un paro armado que debe durar 72 horas, dice el ELN, que es el que manda allí. Poquita presencia del Estado colombiano. Este es el panorama que deja el saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, que está a punto de dejar el cargo, desafortunadamente para él, en una muy mala situación de desorden público en el país. Es un gusto saludarlos, bienvenidos, les vamos a acompañar. El Vaticano, hablando de partes médicos, acaba de cancelar los compromisos del Papa para los próximos días porque sigue hospitalizado con un estado de salud, una bronquitis que lo ha deteriorado. Y les contaré del inicio de conversaciones sobre Ucrania esta madrugada en Riad, la capital de Arabia Saudita, en donde están el canciller ruso Lavrov y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, hablando sobre el fin de la ocupación rusa a Ucrania. No están presentes, no hoy, ni Ucrania ni la Unión Europea, considerados los grandes ausentes. Es un gusto acompañarlos en este día. Ya les voy a contar del pronóstico del tiempo. Las lluvias, un poquito menos que ayer. El diluvio fue grande en Bogotá, Medellín y Cali. Hoy volverá a llover. Hoy es martes 18 de febrero, es el Día Mundial del Asperger, el síndrome ese que tienen muchas celebridades, Steven Spielberg o Elon Musk o Lionel Messi o Bill Gates, para reconocer que pueden ser exitosos teniendo el Asperger, dice Naciones Unidas. Enseguida el resumen que preparamos aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es una preocupación inmensa, se siente la zozobra, se siente esa situación de miedo en las comunidades. Hace poco más de 6 horas empezó un paro armado del ELN en el Chocó que afecta principalmente a los pobladores del San Juan. Se trata del 10º paro armado anunciado por el ELN en menos de 2 años. Se calcula que son al menos 500.000 habitantes los que se verán afectados en la limitación de su movilidad. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba. Significa que todas las actividades de transporte, de movilización, de suministro de combustible, de alimentos, de medicinas, de servicios públicos como educación y salud van a verse totalmente torpedeados por la posibilidad de que la gente va a tratar de resguardar su seguridad. Y en las últimas horas se registraron nuevos combates en el Catatumbo. Un soldado fue asesinado y un policía resultó herido. Las balas casi alcanzan a un grupo de niños que estaba en medio de una presentación en convención. En cuestión de segundos, los niños y los profesores se refugiaron en la alcaldía y viviendas aledañas. Las balas impactaron el colegio a pocas cuadras donde se encontraban los estudiantes. Una ambulancia que se dirigía a la zona fue impactada de bala. Un enfrentamiento, pero no nos dejaron avanzar. Una de las ambulancias se encuentra impactada.
Disidencias de las FARC atacaron con drones cargados con explosivos el polémico hospital de campaña que está en construcción por parte del gobierno nacional en el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia, en el sur del Cauca. Entre tanto, habitantes del sector manifestaron su preocupación tras los constantes atentados y ataques que se vienen registrando en la zona. Esto sigue sucediendo después de la operación Preseo. Esperar a ver cuándo se le va a dar solución a esto, pero definitivamente digamos que la guerra no es una solución. A la Corte Constitucional llega un requerimiento por parte de la Corporación Excelencia en la Justicia, en donde le piden al Alto Tribunal que tumbe el decreto de conmoción interior expedido por el gobierno nacional tras la grave crisis humanitaria en la región del Catatumbo. El principal cuestionamiento es que la violencia en esa región del país no es un hecho sobreviniente ni previsible, sino es una crisis estructural de larga data. Ellos se retiraron del proceso de paz, es que han sido entrampados. Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa, digamos, hecho por ustedes. Se interpuso la primera denuncia ante la Fiscalía contra el comisionado de paz Oti Patiño por un supuesto abuso de autoridad y obstrucción a la justicia en el caso de la captura de alias Araña. En su calidad de alto comisionado de paz, Oti Patiño habría incurrido en conductas contrarias a la ley al intentar impedir la acción legítima de captura realizada por integrantes del CTI. En el peaje de Chusacá, aquí hay un puesto de la Policía Nacional informándole a todos los viajeros que no pueden llegar hasta el punto del Boquerón pasando Chinauta porque hay un bloqueo que completa más de 17 horas por parte de algunos firmantes de paz que dicen que necesitan al gobierno, que necesitan tierras, y por eso desde ayer, casi a la 1-2 de la tarde, decidieron suspender el paso de los vehículos que van de la vía Bogotá-Girardot, como también los que vienen para la capital del país. Estoy en este trancón desde las 12 del mediodía, donde la comunidad está haciendo un paro solicitando la presencia del gobierno nacional. A la hora han informado que no van a abrir paso en toda la noche hasta que el señor presidente se haga presente en este sector. Varias personas me pidieron la bien de Buenaventura. Sí, entonces el presidente del Congreso me la pidió. El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, calificó como una calumnia y un ataque los señalamientos del ministro Luis Carlos Reyes de que él habría presionado para oficializar nombramientos recomendados en cargos públicos de la DIAN. Dice Roy que esto es una campaña en su contra porque Reyes pretende desviar la atención acusando inocentes para encubrir a otros o para cubrir sus propios pecados. En esa medida, Barreras respaldó a la fiscal Luz Adriana Camargo, quien confirmó que Reyes le había comentado la situación, pero por ahora no se ha configurado ningún delito. En principio, hacer recomendaciones no es un delito, y lo que sería delictivo es tener una red dentro de una entidad, y nosotros eso es lo que estamos precisamente investigando con alias Pitufo. La Corte Constitucional estudiará desde esta semana una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que pide tumbar la reforma pensional del gobierno Petro, la cual fue aprobada a mediados de 2024 en el Congreso de la República. Para el magistrado, la reforma es inconstitucional tanto por vicios de forma como de fondo, teniendo en cuenta que no se hizo el cuarto debate del proyecto en la Cámara de Representantes. Por primera vez el gobierno está reconociendo que el subsidio a los adultos mayores sin pensión solamente se va a pagar si hay plata en el presupuesto para hacerlo, una advertencia que no estaba incluida en la ley original. No todas las mujeres se van a pensionar con menos semanas. El beneficio de reducción de semanas va a aplicar desde el 1 de julio, pero solo para las mujeres que quedaron en el nuevo régimen pensional. Las que se quedaron en Ley 100 van a tener que esperar hasta 2026 o tendrán que renunciar a la aplicación de la Ley 100. Se acelera el crecimiento de la economía colombiana. Pasamos de 0,7% en 2023 a 1,7% en 2024. Sin embargo, hay varios sectores en rojo. La industria completa 2 años consecutivos de caída. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster. El dato que acaba de publicar el DANE de crecimiento de la economía para el año 2024 es significativamente más bajo al que había proyectado, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, la Nación Nacional o el Banco de la República. Todos ellos creían que íbamos a poder llegar a cifras superiores al 2%. El gobierno nacional gastó 8,5 millones de dólares, casi 37.000 millones de pesos, en la construcción de un pabellón Colombia para la exposición Osaka 2025, que se llevará a cabo en esta ciudad de Japón entre los meses de abril y octubre de este año, y que según ellos se convierte en la mayor plataforma para la promoción del turismo de Colombia hacia el mundo. El presidente Gustavo Petro volvió a chocar con el Congreso y los medios, esta vez por el lento avance de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, donde en su cuenta X criticó a los congresistas por frenar los cambios y anunció que publicará la ausencia y el voto negativo de congresistas que no han querido aprobar la reforma. En respuesta a ello, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda: Presidente, mala señal esa de usted iniciar el periodo legislativo con un X donde arremete contra la prensa, donde arremete contra el sector privado, contra el poder legislativo independiente. No se puede ocultar
el mal gobierno que se está haciendo, como lo siente la gente. Everything, drop it. Come on. El vuelo de la aerolínea Delta, proveniente de Minneapolis, llevaba 76 pasajeros a bordo y 4 miembros de la tripulación. 17 de ellos resultaron heridos y 3 en estado grave, un niño y 2 adultos. Fue alrededor de las 2:15 de la tarde cuando el avión se encontraba aterrizando en el aeropuerto de Toronto. No está claro cómo es que terminó totalmente volteado, pero en Toronto las ráfagas de viento eran de unos 65 kilómetros por hora y en los últimos días el aeropuerto había recibido unos 60 centímetros de nieve. Previo al aterrizaje, la torre de control advirtió al piloto sobre un posible golpe de viento que podía afectar el avión. Riad, la capital de Arabia Saudita, es la sede a esta hora de los primeros diálogos en 3 años para conseguir la paz en la guerra de Rusia en Ucrania. En la mesa de negociación están solo Rusia y Estados Unidos. Se espera que el canciller Lavrov presente en esa reunión la demanda completa de Rusia para poner fin a la guerra. Zelensky, excluido de ese diálogo, dice que no va a aceptar ningún acuerdo alcanzado sin la participación de Ucrania. El presidente Javier Milei intentó despegarse del escándalo cripto que se desató luego de que una publicación suya en X sirviera para disparar la cotización de la criptomoneda Libra y que tras su desplome 4 horas después, varias personas resultaran damnificadas. En una entrevista con el canal TN, el mandatario afirmó que difundió, pero no promocionó Libra y se negó a asumir responsabilidad. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer. Shakira se presentó con éxito anoche en Lima en su concierto después de salir del hospital. Además, ya hay fecha para reprogramar el concierto cancelado el domingo. Será el 15 de noviembre. Egan Bernal sufrió una caída en la clásica de Jaén en España y sufrió de una fractura en su clavícula. El actual campeón nacional de crono y de ruta estaba corriendo su primera carrera en Europa tras su participación en los nacionales y a poco más de 11 kilómetros de la meta, sufrió una caída que lo sacó de competencia. Egan fue llevado de inmediato a un hospital donde fue operado y ya se recupera con el objetivo de poder disputar el Giro de Italia que iniciará el 9 de mayo. Estás escuchando Blue Radio.